Cátedra de Desarrollo Humano del 2024-1, el dolor de parir, la violencia obstétrica, un asunto que va más allá de las intervenciones. Los dejo en compañía de Diana de la Montaña y de Vicky Enciso, que son las encargadas de nuestra conferencia. Hola, buenas tardes. Me siento como en una stand-up comedy, ¿no? Como aquí, muy en la mitad. Sabemos que acabamos de almorzar, que quizá algunos están todavía despertando un poquito del cansancio, entonces les vamos a pedir que pongan su celular en silencio y se pongan de pie, por favor. Vamos a hacer una pequeña respiración. Les voy a pedir que quienes tienen los celulares en la mano se regalen este ratico para soltarlos. Siéntanse libres del celular. Y ahora había alguien desperezándose. Antes de hacer una respiración, les voy a proponer que nos desperecemos. Vamos a subir los brazos y estirar como si estuviéramos acabándonos de despertar. Sientan que estiran, 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 casi que si tienen un bostezo lo puedan dejar salir, pero que sientan en verdad que hay un espacio entre las costillas, que se estiraron las piernas, todo. Y van a subir todos los brazos y cuando los dejen caer van a hacer... Ah. No, esta gente no duerme tanto. Es que son estudiantes de No, es medicina, como cuando uno se Diana, no despereza duermen de tanto. verdad con ganas. Entonces vamos a subir los brazos y vamos a inhalar y cuando los suelten van a hacer... Ah. Muy bien. ¿Quién recuerda cómo se llama la charla de hoy? ¿Cómo? A mí me gusta es que todos participaron, no entendí nada. Vamos a hablar de la violencia en el parto y algo que parece irónico y es el dolor de parir, pero no lo vamos a hablar desde el dolor fisiológico, sino desde todo el dolor que puede generarse a partir de un acompañamiento o un no acompañamiento empático. Entonces, cuando hablamos de parto, para nosotras, desde nuestra forma de ver la vida, pues todo parte desde la respiración. Entonces, les vamos a proponer que lleven sus manos a su pancita, a su abdomen y... Unos tenemos más que otros, ¿cierto? Algunos no tienen ubicada muy bien el límite entre el abdomen y las costillas, pero más o menos unos 3 deditos debajo del ombligo. Sería muy chévere poner esas manitos. ¿Listo? 3 deditos debajo del ombligo. Permítanse conectar con su respiración. Quienes se animen y de verdad, ojalá y lo hagan, cierren los ojos y sientan su respiración. Sientan incluso si logran inflar ese globito o su respiración está quedándose en el pecho. Estamos hablando de algo tan sencillo como la respiración, así que si nos da risa hablar de la respiración, pensemos también que nos genera eso. Tomen conciencia de qué tan fácil es para ustedes llevar la respiración hacia el vientre o si se está quedando mucho en el pecho, si está quedando superficial. Tomen conciencia del ritmo de la respiración, si está muy rápido o está más bien lento, tranquilo, profundo. La respiración es parte de la vida, pero muchas veces lo olvidamos. Permítanse tomar conciencia de su respiración porque ahí también está la conciencia de sus emociones. Y ahora sí como están, les vamos a pedir que levanten la mano quienes han tenido la posibilidad de estar en contacto con al menos un parto en la vida. ¿Cuántos estamos contándonos? Muy poquitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 por allá, 7, 8, por acá no. 9, 10.
¿Cuántos estamos aquí más o menos? Más o menos 80. Imagínense que 70 personas de aquí no han tenido contacto, creen no haber tenido contacto nunca con el parto. Olvidaron que han tenido alguna vez por lo menos un contacto con el parto. Levante la mano nuevamente quien haya tenido contacto al menos una vez con un parto. ¿Hay alguien que está levantándola con duda como, sí? ¿Yo? ¿Ah? De esos que no levantaron la mano, bueno, no, todos. ¿Quiénes de ustedes creen haber sido paridos? Vamos a dar un paso al frente, los que hemos sido paridos. Muy bien, no estoy diciendo paridos, dije paridos, ¿cierto? Cambia la cosa, ¿verdad? Porque también pueden haber paridos, porque eso es lo que vamos a hablar hoy un poquito. Precisamente todos hemos tenido por lo menos una vez en la vida contacto con el parto, en la medida en que hemos sido paridos, ¿cierto? De alguna manera llegaron a este plano terrenal. Les puedo asegurar que muy parecida una con la otra, es decir, que todos aquí fuimos paridos por una mujer y en ese sentido nacimos. Es decir, que hay algo que nos conecta con el parto más allá de la experiencia que tengamos consciente del parto, ¿cierto? Voy a volver a repetir la pregunta de Diana, a ver si de pronto se movió algún recuerdo. ¿Quiénes de ustedes han tenido contacto con un parto alguna vez en la vida? Todavía hay duda por ahí, pero ¿Será que yo sí fui parido? Vale. este ejercicio lo hacemos por varias cosas y uno es que a veces me pueden decir así como por grupitos en qué semestres están. Primero, Cuarto. primero y cuarto, Primero y cuarto. segundo. Cuando estamos en estos semestres comenzando, a veces no creemos que vayamos a tener relación con la parte obstétrica, porque no nos gusta, porque todavía no sabemos, porque todavía no estamos en contacto con eso. Pero a todos se nos olvida que cuando hablamos de estos temas también estamos hablando de nuestra historia, también estamos hablando de lo que vivieron nuestras madres en nuestros partos y que estamos hablando y les vamos a compartir del impacto que tiene el parto y la forma de nacer en la madre y en el bebé, también nos ha impactado a nosotros. Y desde ahí podemos empezar a activar un poquito la empatía cuando vemos a una mujer en gestación, cuando acompañamos a una mujer en trabajo de parto o de parto o de parto. Aquí ya hemos estado con algunas, ¿cierto? ¿Sí? Bueno. Ahora preséntate, Vicky. Ya se pueden sentar. Muchas gracias. Pueden quedar. La idea de que tuviéramos un espacio con una distribución diferente a la que normalmente estamos acostumbrados a tener en las salas es saber si se daban la oportunidad de moverse del escenario al que están acostumbrados. Aun cuando todos acá compartimos la experiencia de haber sido paridos y de haber nacido, todas las realidades son diferentes. Por eso, desacomodarse desde el rol de médico, médicos en formación, ¿cierto? Todos acá están estudiando medicina. Es complicado. La invitación hoy es a que tengan por rutina desacomodarse de vez en cuando, desperezarse de vez en cuando y recordar que como seres humanos somos movimiento y eso hace que las cosas fluyan más fáciles. Hoy vamos a hablar del dolor de parir y tenemos una propuesta para que miremos la violencia obstétrica desde una perspectiva que va más allá de las intervenciones.
Mi nombre es Vicky Enciso, yo soy ginecobstetra, soy dula y hago parte del equipo de consultoría de una empresa maravillosa que se llama Antu, de la cual soy compañera de Diana de la Montaña. Y he tenido la oportunidad de tener experiencias maravillosas con comunidades interculturales en algunos lugares de este hermoso país. Uy, ya empezaron con las preguntas difíciles. Usted no me dijo que yo venía a eso. Bueno, vamos a responder esa pregunta instantáneamente, enseguida. Una dula es una mujer generalmente, pero también hay hombres dula, que acompaña a las mujeres, a otras mujeres, en el proceso de gestación de sus hijos y en el parto. No es una partera, es un acompañante que hace soporte emocional, que entrega y ayuda con herramientas de manejo del dolor y básicamente eso es una dula, ¿cierto? Sí, acompañamos a que la mujer se conecte con su sabiduría y que tenga herramientas que le permitan a ella conectar con su cuerpo, con sus decisiones, con sus necesidades y desde ahí pueda tener un lugar activo, pueda retomar la soberanía de esta experiencia, que se permita imaginar qué quiere, cómo lo quiere y que su trabajo de parto pueda contar con herramientas de manejo naturales del dolor. Eso es un poco lo que hacemos las dulas. Y yo entonces me presento, soy Diana de la Montaña, soy psicóloga enfocada en la mujer, soy dula, soy mamá de un niño de 11 años y gracias a él, digamos que empecé en todo este recorrido, en todo este camino. Y ahora soy la fundadora y directora de ANTU, que es un centro de gestión del conocimiento en torno a la gestación, el parto y la parentalidad, en el que somos socias, amigas, colegas y trabajamos en pro de toda esta experiencia. Y bueno, ahí vamos. Cuando hablamos de violencia obstétrica y quisiéramos aquí en este pedacito escucharles a ustedes, ¿qué se imaginan? ¿Qué historias conocen? ¿Qué les han contado? ¿Qué sienten cuando escuchan hablar de violencia obstétrica? ¿Habían escuchado o nunca habían escuchado hablar de violencia obstétrica? Por allá veo una carita que dice que nunca había escuchado hablar de violencia obstétrica. Tú si habías escuchado hablar, ¿nos quisieras compartir un poquito qué has escuchado de violencia obstétrica? Bueno, buenas tardes. Sí, más o menos lo que tengo como noción del tema, y más porque he tenido pues cierto acercamiento al tema, es como un conjunto de maniobras o atenciones que se le hacen a la materna durante el trabajo de parto, parto y posparto, que no le generan como un bienestar en todo ese proceso. Más o menos es lo que tengo noción. Muchas gracias. ¿Alguien quisiera complementar ¿O o tiene tiene un concepto o diferente? una historia que conozca para poderlo ver también en aterrizado? Yo sé que al principio nos cuesta un poquito hablar, pero de verdad que es un tema que merece la reflexión entre todos. ¿Quiénes no habían escuchado nunca este término de violencia obstétrica? Súper. Entonces creo que podemos compartir una introducción. No soy capaz de estar sentada, ni de quedarme quieta. Bueno, entonces venimos de una lógica de que todos hemos sido paridos y que básicamente en este auditorio habrán pocas personas mayores de 40 años, ¿verdad? No tienen que decirle a las que son mayores de 40 años o los que son mayores de 40 años. ¿Por qué estoy dando esta referencia histórica? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se les ocurre que yo les esté revelando que tengo más de 40 años? ¿Será que los partos eran diferentes antes y hoy son de otra manera? ¿Dónde se paría antes? Bien. ¿Y dónde se paré hoy? ¿Y eso tendrá alguna implicación? ¿Tendrá algo que ver con este término que estamos hablando? Pudiera ser, ¿cierto? Entonces resulta que los partos hoy se están dando en escenarios totalmente
inesperados para la fisiología de un cuerpo que ancestralmente ha parido durante millones de años. Vale, tenemos unos cuerpos diseñados hace muchos años para un proceso fisiológico que se llama parto. Y hoy estamos pariendo en escenarios que son como contradictorios con ese modelo fisiológico. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, gestamos y parimos, y estos son eventos absolutamente relevantes y significantes para la sociedad. No es solamente el hecho de traer niños al mundo, de traer otros ciudadanos, es que ese proceso de gestar y parir la humanidad tiene un sentido. Se gestan ciudadanos, se gestan nuevas personas que probablemente van a ocupar espacios importantes en nuestra realidad. Se gestan políticos, se gestan deportistas, se gestan médicos como ustedes, y ese ambiente de la gestación y ese ambiente del parto tiene que ver con el desarrollo de una sociedad. La atención del parto está permeada por relaciones de poder que son históricas. En los escenarios de parto hoy tenemos no solamente a una mujer pariendo, ¿cierto? ¿Qué más tenemos en un escenario de parto? Lo que se les ocurra. Válido todos los referentes que tengan de la novela, de Hollywood, de algún youtuber que hayan visto, tiktokero, que haya hablado de este tema. Cualquier referencia que tengan. ¿Quiénes creen que participan en ese escenario de parto? ¿Quién puede estar ahí en ese escenario de parto? Ya sabemos que no está en la casa, sino en el hospital. ¿Quién se les ocurre que puede estar más ahí? Ginecólogo, muy bien. Enfermera, auxiliar de enfermería, ¿quién más? El papá. Sí, gracias. ¿Quién más? ¿Alguien más? Las instituciones tienen sus propias dinámicas de poder, tienen sus jerarquías, y pretendemos que una mujer que a veces, en ocasiones, nunca ha tocado un hospital, ingrese en una dinámica que desconoce. Es como cuando uno entra aquí, el celador con ese vozarrón que tiene lo saluda, ¿cierto? Bienvenida, ¿para dónde va? ¿Cierto? Asimismo, como cuando uno entra a un lugar nuevo, pasa con las mujeres que entran a las instituciones. Muchas de ellas nunca han pisado un hospital y llegan en el momento más importante de sus vidas, ¿cierto? Donde a pesar de las sensaciones que tienen en su cuerpo, tienen que hacerse cargo de ellas y proteger a su cría, como buenas mamíferas que somos. Son aprendidas y son históricas. Todo lo que ustedes hacen en las prácticas de medicina, lo que están aprendiendo ahora, los que están en primero, los que están en segundo y los que ya han aprendido en cuarto, y lo que van a seguir aprendiendo en su carrera como médicos, son cosas que hemos ido aprendiendo también de la herencia y de la tradición popular y de la tradición oral que existe en nuestra Academia de Medicina. Muchas de las cosas que ustedes aprenden ni siquiera están validadas en los libros. Muchas de las cosas que ustedes aprenden en los hospitales no están escritas en ninguna parte. Algunas son buenas y algunas no. Por eso es importante tenerlo ahí en el escenario. Entonces, tenemos un parto que salió de la casa, se metió al hospital, ¿cierto? Que pasó de ser tranquilo y fisiológico a un escenario desconocido, y hasta ahora todo pareciera muy malo. Yo espero que al final de esta conversación esto que estoy diciendo se convierta en un escenario de esperanza, y yo creería que sí, ¿cierto, Diana? Rápidamente pasamos. Hoy las mujeres tenemos que afrontar la maternidad no solamente desde el ejercicio de gestar y criar a nuestros hijos, sino que somos estudiantes de medicina, secretarias de oficina, cajeras de banco, somos profesoras, somos ginecobstetras, somos psicólogas, dulas, que trabajamos en diferentes escenarios y además gestamos, parimos y criamos nuestros hijos. La maternidad hoy tiene otros retos que no tenía antes. Hay un impacto importante entre el vínculo entre esa mujer y ese bebé y todas las relaciones entonces que se van tejiendo en torno al escenario de parto. Y les voy a agregar otra cosa de la que con seguridad ustedes les han hablado en este cortico tiempo que llevan en la academia, y es que ahora los servicios de obstetricia están colapsados. Entonces, ya no podemos parir en las casas, pero tampoco hay hospitales donde parir. Estamos enredados, ¿cierto?
porque se han cerrado servicios de obstetricia. Y esto simplemente se los traigo porque el parir tiene que ver hoy también con un modelo de salud y con un modelo económico que tiene nuestra sociedad hoy. Entonces, miren que no solamente la violencia tiene que ver con cosas que se hacen en el parto que son calificadas como malas, sino que tiene que ver con todo un sustento de historia en torno a cómo se va un parto en la sociedad de hoy. ¿Alguno acá ha trabajado, a veces pasa, en un hospital? Quitándole hora de nacimiento esa hora, 6:55, ¿qué significa? ¿Qué les produce? 6:55, usted que se está riendo por allá, cuénteme. ¿Cómo? ¿Cómo te llamas tú? Juan. ¿En qué has trabajado en un hospital? Tecnólogo. Contame qué son 6:55. ¿Qué significa? Que a esa hora sea el nacimiento del bebé. Ok, la entrega de turno. Entonces El terror de la entrega de turno. uno está en la sala de partos y con el bebé en la mano. Entonces el compañero está al lado esperando que uno le entregue los otros pacientes y es como, ¿qué hubo? Pues hágale, pues entrégueme. Y pues en el que donde yo trabajo, entonces usted hasta que no termine de atender el parto, organizar la sala y vestir el bebé y pues organizar todo lo administrativo, usted no se puede ir. Gracias. De todo lo que dijo, ¿se me olvidó tu nombre? Juan. Juan, ¿dónde dejaron a la mujer en todo ese relato de parto? Nos acaba de relatar un parto. Fue absolutamente invisibilizada. Con seguridad Juan no lo hizo voluntariamente, pero es que Juan tiene que entregar turno, tiene que llegar a clase, ¿cierto? Está pagando parqueadero. Cualquier minuto que él se pueda ahorrar es muy valioso. ¿Cómo? ¿O está cansado? Está cansado. Entonces, traigo siempre esta reflexión de la hora de nacimiento porque los bebés nacen cuando tienen que nacer, no cuando al profesional de salud le parece que tenga que nacer. Y esto va a tener relevancia en lo siguiente que vamos a conversar. ¿Qué pasa en una sala de partos? Entonces, una sala de partos es un delicioso caldo de cultivo para un experimento social. Para mí, el parto es uno de los determinantes sociales de la salud más importantes, porque el parto nos evidencia todas las inequidades que tiene la sociedad. Cuando una mujer es pobre, es 3 veces más pobre pariendo. Cuando una mujer tiene una enfermedad de salud mental, se le multiplican los factores de riesgo y las posibilidades de descompensarse en un parto. Cuando una mujer tiene anemia, se puede morir de anemia en un parto. Todo lo que tenga que ver con esa mujer y con todas las inequidades que tiene esta sociedad son evidenciadas en un parto. Por eso para mí el parto es un determinante social. ¿Quién es esa mujer que llega a parir? ¿A ustedes qué se les ocurre? Una mujer que llega a parir no llega con un número establecido en la frente, no llega con una historia clínica sabida. Una mujer llega a parir siendo mujer, siendo mamá, ¿cierto? Teniendo sus hijos en casa, siendo desplazada, siendo trabajadora, siendo ella, y tiene unas expectativas, y tiene unos miedos, y tiene un contexto que la acompaña. Pero además, tiene que meterse en ese sistema de salud en el que tenemos hoy para entrar a parir en un lugar que no conoce. ¿Qué es un ambiente propicio para ella? ¿Cómo se siente ella cómoda? ¿Se siente cómoda en ese hospital? ¿Por qué vino a parir a este hospital y no a otro? ¿Qué pasó mientras venía de su casa al hospital? Todas esas preguntas nos las hacemos, Juan, probablemente no. A Juan le toca preguntar muchas de estas cosas. Señora, ¿usted con quién vive? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Quién la trajo al hospital? Muchas de estas preguntas los auxiliares de enfermería, que es lo que tú estás ejerciendo ahorita, hacen para llenar la historia clínica. Muy pocas veces esas preguntas tienen una significación en el trato que se dé con esa señora. Y finalmente, ¿quién atiende el parto? ¿Quién es Juan? Juan es un estudiante de medicina. Aparte, es un auxiliar de enfermería, pero es el hijo. ¿Cómo se llama su mamá? Lo voy a coger de parche ya que me dio lugar. Sandra. Pero además fue parido por Sandra.
¿cierto? Y Sandra lo espera en la casa, con mucha ilusión de que sea médico. Entonces Juan tiene una carga mental, porque aparte de estar ahí atendiendo a esa mujer a las 6:55 de la mañana, ella no tiene nada que ver con Juan. Ella no llegó a esa hora para sabotearle la salida del turno a Juan. Ella llegó a parir. Su hijo, su tesoro más preciado, su hijo que le ha costado 9 meses de sacrificio de su vida para poderlo traer a este mundo, ¿cierto? Y no tiene la culpa de que Juan tenga afán. Válido. Pero Juan tiene afán. ¿Y el afán de Juan es válido? Sí, claro que sí. ¿Y él como persona es válido en este sistema? También. Y tenemos que considerar a Juan dentro de todo lo que pensemos de aquí en adelante en torno a las intervenciones que hagamos sobre la violencia obstétrica. Claro, porque es un personaje clave. Porque a él le van a echar la culpa de hacer el Cristeller y de hacer otras cosas que ya vamos a contar. ¿Cierto? Pero Juan no solamente actúa por su decisión propia, sino que es un experimento social, un caldito de cultivo de muchas cosas que suceden en la sociedad. Y además, porque el entorno hospitalario es muy diferente al entorno social de esa mujer. Y esa comunicación no se da generalmente. Todo esto lo que venimos haciendo es poner un contexto de cómo estamos pariendo en este momento en la sociedad. Ustedes ahorita hablaban con Vicky de que los partos eran en casa. Todas y todos saben que antes no paríamos acostadas, por ejemplo. ¿Sí sabían eso? ¿Cómo? Paríamos en cuclillas. Paríamos en sillas de parto, que ahora cuando hablamos de las sillas de parto, pareciera que nos hubiéramos inventado que el agua moja. Y nos parece lo más raro del mundo que alguien nos hable de las sillas de parto. Resulta que un rey, el rey Luis XIV, hace muchos años, era fan por ver nacer a sus hijos. Por eso tuvo también muchos hijos. Y para poderlos ver, pues en esa época, si la mujer paría así, no iba a poder ver muy bien cómo nacían. Entonces él le dijo al médico que la acostara para él poder ver cómo nacían sus hijos. Y al médico le pareció lo máximo, porque cuando acostó a la mamá, ¿él qué tuvo que hacer? Déjelos hablar a ellos. Tuvo que sentarse. Entonces el man se sentó y dijo, ah, no, qué belleza. Pues ya no me tengo que agachar, ya no tengo que estar en cuclillas, esperar, acomodarme a que la mamá por dónde está. No, yo la acuesto, me siento y él empezó a hacer las anotaciones y fueron por las anotaciones de este médico indicado por este rey, los dos hombres, que terminamos pariendo acostadas. Si no tocáramos a una mujer en ningún momento del trabajo de parto, y tengo una obstetra que me desmentirá, ella posiblemente la última opción que escogería es acostarse. Y desde ahí para nosotras es vital que la familia pueda conocer su cuerpo, pueda reconocer sus derechos y cómo siente que necesita parir. Y necesitamos posibles futuros médicos obstetras que estén dispuestos a volver al piso. Pero para volver al piso hay que bajar primero el ego. Y por eso hasta ahora muchas mujeres seguimos pariendo acostadas en beneficio de la comodidad del médico. Entonces, tú lo mencionabas ahorita, la violencia obstétrica son las acciones o conductas que deshumanizan, que generan o que hacen que la mujer pierda bienestar desde la gestación. La violencia obstétrica no se da solo en el momento del parto. Desde la gestación es posible que el médico que está haciendo control prenatal, la enfermera que está haciendo ciertos controles, ya vamos a ver quiénes más podemos ejercer esta violencia obstétrica, estén impactando ahí. Entonces, son las conductas que deshumanizan y minimizan a las mujeres durante todo este proceso
incluyendo la etapa posterior al parto, estas primeras semanas del posparto o el posparto inmediato como tal. Yo me quedé con esto. Ya. En Médicos del Mundo, que es desde donde sacamos esto, hablan de que muchas experiencias pueden resultar traumáticas. Pensemos que estamos hablando del recuerdo que nunca vamos a olvidar. Nosotros podemos tener una tusa horrible por una novia o por un novio, pero lo vamos a olvidar. El nacimiento de nuestro hijo es una experiencia que nunca se olvida y estamos dejando un porcentaje altísimo de mujeres traumatizadas. Desde el 2014, la OMS reconoció el término de violencia obstétrica y luego la ONU lo introduce desde el 2019. En Colombia ya tenemos una ley de parto respetado, humanizado, digno, respetado y humanizado desde el 11 de julio del 2022. Esta ley es hito en Colombia porque las instituciones van a tener sanciones de no aplicar lo que hay en esta ley. Nos falta mucho camino para que las instituciones puedan llegar a tener por convicción este impacto y este tipo de servicios, porque lo que necesitamos más que una infraestructura es la voluntad del profesional, la voluntad institucional, la voluntad política. Esto es un ciclo, esto no es solo de una persona que empieza o que atiende el parto como tal. Entonces, ¿quiénes pueden generar violencia obstétrica? La violencia obstétrica la puede generar la institución. Lo que estaba diciendo Vicky, el año pasado cerraron la clínica del Rosario del centro, cerró el servicio de obstetricia, el San Vicente cerró también el año pasado las salas de atención, Manrique estuvo casi un año sin atención de partos de alto nivel porque no tenía las condiciones para atender. Entonces pensemos, las pocas que quedaban, ¿con qué condiciones estaban también atendiendo? Porque también, y aquí es importante que lo entendamos, al hablar de un ciclo y de hablar de que son muchos actores los que pueden generar esta violencia, pues no podemos quedarnos solo diciendo es que esta clínica hace violencia obstétrica o es que este médico es terrible porque ejerce violencia obstétrica. Es qué estamos haciendo como institución y como sociedad para favorecer esto. Y es que es muy importante y de verdad, yo quisiera que ustedes se quedaran con la reflexión de dónde están naciendo nuestros bebés. Es que cuando Vicky les dice que la forma como nacen los bebés en la psicología perinatal, ya hay estudios que evidencian la memoria que tienen los bebés en el momento del nacimiento, en la forma como son gestados, en la forma como están siendo tratados en el momento de llegar al mundo. ¿Y cómo están llegando? ¿Cuál es esa bienvenida que les están? Imaginemos que nosotros, que ustedes son los anfitriones de una persona que llega a Medellín. Ustedes van a querer recibirla mostrándole lo mejor que tiene la ciudad, que se sienta cómoda, cálida, bien cuidada, tratada, que se sienta feliz, que quiera volver. ¿Cómo estamos recibiendo a los bebés? Ni de cerca estamos pensando en que tengan una experiencia bacana, que quieran volver. Dinos, Juan. Tengo algo que aportar con respecto a ese tema. Yo trabajo en un hospital de primer nivel, ¿cierto? En el municipio de Amagá. Entonces, nosotros sí tenemos sala de parto habilitada y pues cuenta con todo según pues, la seccional de salud en la última visita que tuvo. Sin embargo, uno ve que cuando llegan las maternas, ellas dicen, no es que vengo para que me hagan el tacto, que voy para la ciudad de Medellín, donde me pueden atender, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Desde los mismos controles, pues a los médicos nos están educando como para que nosotros mismos les digamos a las pacientes, no, váyase para tal clínica que ya la atienden el parto mejor. O sea, no nos están dando como la confianza para uno poder atender un parto simple. Pues yo he atendido muchos partos sin controles, que es que llegan expulsivo y listo. Entonces, literal, le toca a uno atenderlo y uno nunca sabe, le toca atenderlo como a ciegas, porque por ejemplo en el caso de nosotros no tenemos una ecografía en el momento, entonces costo-beneficio, ¿cierto?
Luego, entonces llega, digamos que la materna que tiene todo, a que porque tiene 1 kilo de más, aro por obesidad. Aro es la escala que se le da a todas las maternas, ¿cierto? Que es como la clasificación del riesgo obstétrico que cada una tenga, para los que no sabían ese término. Y según este aro, entonces las maternas dicen, ah, no, entonces como soy alto riesgo, el doctor me dijo en el control, entonces mejor me voy para Medellín y esto y lo otro, sabiendo que uno pues puede atender el parto. No quiere decir que uno no va a tener complicaciones, sí, las puede haber porque es que un trabajo de parto puede tener cualquier complicación en cualquier momento, pero pues son cosas que si uno es precavido puede evitar pues complicaciones posteriores, ¿cierto? Obviamente si uno también tiene los recursos y tiene la capacidad para hacerlo, lo puede realizar. Entonces yo creo que también sería como de esa parte que los servicios están colapsados a nivel de la ciudad porque, como le digo, no nos están educando lo suficientemente bien para sentirnos seguros de atender un parto en un primer nivel o en un segundo nivel, ¿cierto? Entonces, digamos que la red de nosotros siempre va a ser el Hospital Manuel Uribe Ángel. Ah, listo, entonces llevemos todos los partos para allá. Que no, para la Clínica del Prado, que, porque tampoco tiene ocupación. Que no, para el general. Entonces, es como que desde la educación a nosotros nos enseñen qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que un parto sea seguro. Juan, me encanta y gracias por poner ese punto porque a pesar de toda la crisis que se generó cuando cerraron los servicios en Medellín, pensamos que una posibilidad y una oportunidad que estaba generando esa crisis era que la atención se volcara hacia los hospitales de primer nivel, porque necesitamos que el parto no es riesgoso como tal. ¿Por qué paríamos antes en casa, como estaban diciendo ahora al principio? Claro, se han disminuido el tema de muertes materno-perinatales, sin embargo, estamos llevando todo a una enfermedad, a un riesgo, a una posible crisis, y por eso entonces ahora solo podemos parir en instituciones de alto nivel. Ahorita al final vas a darte cuenta que estamos promoviendo en la Estrella, por ejemplo, el hospital está promoviendo el parto respetado y está queriendo introducir acciones para ganar la confianza nuevamente de la población, porque claro, también nosotros como público ya no sentimos la confianza de ir al hospital del municipio a parir porque es susto, porque nos han metido un montón de historias ahí. Y por eso hablamos de la importancia de, como familias, estar preparadas. Si una familia está preparada, está empoderada, va a poder tomar decisiones de un trabajo de parto muy diferente y de parir en esa institución, sabiendo que gran parte de las acciones dependen de ella. Otros, entonces hablamos de los profesionales de la salud, que ya lo hemos visto. Aquí, como decía Vicky ahora, pero no se vayan que esto se compone. Tienen que ver con que quien está atendiendo trae una historia de su propio nacimiento, trae una historia de lo que le pasó a su mamá, trae una historia de lo que ha pasado en la familia, de lo que le han contado, y eso es lo que va a poner en el momento del acompañamiento. Y ustedes tienen un factor adicional que es el miedo con el que nos estamos educando. En la formación se está poniendo el miedo y el riesgo, entonces tienes que tener cuidado con esto, no puedes dejar que pase esto, tienes que cuidarte aquí. Y eso puede llevar a generar intervenciones que desencadene en más intervenciones y un mayor riesgo del parto. Las dulas, dime. Bueno, complementando un poquito lo que decía el compañero Juan ahorita, el hecho de que remitan o una materna quiera venir a la ciudad de Medellín a una clínica de mayor nivel no le genera 100% de garantías de que va a tener, como decía ahorita, complicaciones o algún No se otro tipo de escucha, percance. no se te está escuchando. Bueno, perdón. Entonces, por ejemplo, yo también soy auxiliar de enfermería, también trabajo en una clínica y hace poco hubo un desabastecimiento en uno de los uterotónicos que se utilizan para apoyar pues a la contracción del útero y pues hace un tercer nivel y tenía un desabastecimiento de un medicamento esencial para la atención en el parto. Entonces, el hecho de que se remitan o se traigan a la ciudad de Medellín no les genera 100% garantías de que van a estar pues como con una atención completa y de buena calidad. Pues, siempre se va a tratar de hacer lo posible porque así sea, pero no le genera el 100% de garantías.
Y haciendo un paréntesis y volviéndome un poquito al término de violencia obstétrica, la Organización Panamericana de la Salud no le gusta mucho utilizar ese término de violencia obstétrica, sino anular un poquito esos términos como negativos y buscar los términos positivos. Esta mañana hablaba con un doctor, me decía, búscate en la página pues, de la organización, va a haber un documento en el que se busca como más bien atención segura en la materna, y bueno, todo eso que tiene que ver, y me pareció pues como interesante acotarlo en este momento. A mí también me parece muy bacano hablar desde lo positivo, pero lo que no se nombra no existe. Y las mujeres muchas veces quedan con una sensación de que algo no le cuadra, pero no entiende qué fue, hasta que no entiende que tuvo una acción innecesaria, una intervención que la llevó a otras intervenciones y que hasta que ella logró nombrarlo, le pudo dar forma dentro de ella para entender qué era lo que le pasaba. Porque la forma como parimos también impacta en la forma como establecemos el vínculo con nuestros hijos. Hay mujeres que dicen, a mí me nacieron a mi bebé. Hay mujeres a las que les hacen, cuando vi que hablaba de la presión, se les paran encima y les sacan al bebé. ¿Cuál es la experiencia que esa mujer tiene frente a ese momento en el que imaginaba encontrarse con su primer amor? O en el que había buscado tanto ese bebé y después de tantos años tiene una experiencia traumática. ¿Ustedes sabían que el parto puede desencadenar incluso memorias, recuerdos de abuso anteriores que hubieran tenido olvidado? Porque hay frases como quietica y así no te va a doler tanto. Usted cállese y la van a tratar mejor. No grite porque al doctor no le gusta. Y entonces, ¿qué pasa cuando esa mujer en esta frase de quietica para que no le duela, lo que activa es un recuerdo de un hombre que le dijo eso en su momento en la adolescencia? Y entonces, ¿qué pasa con esa mamá que le entregan al bebé y le dicen, listo mamá, ya tuviste a tu bebé? Porque el resultado positivo de un parto en la institución es mamá viva, bebé vivo. Perfecto. Nos fue re bien. Ahí sí, ¿a son de qué? Porque lo que decía Vicky cuando estábamos contando la historia es todo lo que vivió la mamá se perdió, lo olvidó, no existe. Y la sociedad, porque también nosotros como familia, aquí muchas veces no pensamos tampoco cuando estamos hablando de esto, en que tenemos primas, tías, hermanas, mejores amigas, vecinas, amigos que tienen pareja, que están esperando un bebé o que pronto tendrán un bebé y no caemos en cuenta de cómo nosotros estamos opinando cuando están en embarazo. Cuando yo estaba en la universidad, hace ya un largo tiempo, una amiga quedó en embarazo, una amiga de la universidad, y estábamos en un centro comercial y nos encontramos con alguien y le dijo, no sabes en lo que te acabas de meter. Después del parto hablamos. Y es como, es la ilusión, es lo que ella está viviendo, y así cuántas frases escuchamos también de la familia o del entorno social. Esto no lo mencionamos casi, pero las adolescentes embarazadas son de las que más sufren violencia, porque desde que están en gestación se suben a un bus y lo primero que reciben es la mirada de todo el mundo diciendo, la cagaste. Hablando de equidad, está evidenciado que las mujeres adolescentes tienen menos posibilidad de desarrollo laboral y profesional que el resto de la sociedad, porque la mujer adolescente al hacerse madre parece que hubiera puesto una lápida sobre su proyecto de vida. Entonces, también démonos cuenta cómo estamos impactando todos nosotros dentro de esta cadena. Y hay diferentes maneras de violencia, el maltrato verbal, el maltrato físico, la infantilización. Voy a empezar por este último, que es el más fácil, y es mamita. Yo no sé en qué momento nos pareció que mamita era una palabra linda para referirnos a la mamá, sobre todo en un proceso
tan poderoso para esa mujer. Es que cuando uno logra salirse de esta de este paradigma de que el dolor, el parto es horrible y es doloroso y es lo peor que nos puede haber pasado a las mujeres, es el castigo divino que hemos tenido que vivir, y empezamos a verlo como la oportunidad de conectar con ese poder, de conectar con esa fuerza, con ese... Todos estamos aquí hoy porque las mujeres hemos parido la sociedad, pero eso no caemos en cuenta. ¿Qué pasaría si mañana todas las mujeres del mundo dijeran, se acabaron los hijos, no van a haber más hijos? Aquí les toca dedicarse a estudiar geriatría, porque ni pediatría. Y de ahí para adelante el negocio se acabó, la fábrica de fórmula, la fábrica de pañales, la fábrica de no sé qué, los colegios, los jardines, las empresas. Pero cuando la mamá está embarazada es problema de ella. Y cuando tiene al bebé, más. Eso es problema suyo. Entonces, perdón, yo tengo TH y entonces me voy yendo por las ramas, pero voy a volver. La infantilización. Por favor, si quieren tratar bien a una mamá o que se sienta cálida en su trato, dígale el nombre. Mírela. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te sientes? ¿Te puedo ayudar en algo? Les juro que esas 3 preguntas valen mucho más que le hayan dicho mamita. O te vamos a ayudar porque tú no sabes pujar. Es que tú no sabes cómo se hace. Y luego ella tiene que irse a criar, pero ya le habían dicho que no sabía parir. Ahora, ¿con qué confianza va a ir a que este crío sobreviva? ¿Mm? Y entonces el maltrato verbal, imagínense que me contó una egresada de nosotras que es médica, de atiende en consulta prenatal, que tenía una paciente con mucha obesidad. Y entonces ella le mandó y muchas náuseas, vomitaba todo el tiempo durante el embarazo, ya llevaba más de los 3 meses, y esta médica le dio un medicamento para que disminuyera las náuseas. Pero esta mamá tuvo que ir a control con la obstetra, y la obstetra le dijo, ¿para qué te estás tomando eso si lo que necesitamos es que sigas vomitando? ¿Ah? Necesitamos que sigas vomitando para que bajes de peso. ¿A quién se le ocurre decirle eso a una mamá? A un ser humano. Es que a un ser humano. Esto lo estoy hablando en una EPS, pero me voy a venir al otro lado también, porque es que creemos que en las pólizas y en las prepagadas nada de esta historia cuenta. Y entonces una mamá con un bebé con síndrome de Down va al control, le hacen la ecografía y la mamá le dice al médico, Doc, somos panas porque es mi médico, yo lo tengo póliza, es mi amigo, ¿no? Yo lo escogí. Doc, ¿cómo está mi bebé? Pues ¿cómo va a estar si tiene síndrome de Down? Las palabras tienen un poder impresionante y no nos damos cuenta cómo conectamos con esas mujeres, con esas familias, cómo desde que esa mujer salió del consultorio, salió en relación con su bebé. Y el maltrato físico, pues tiene que ver todo con todas las intervenciones innecesarias. Miren, las intervenciones existen para salvar vidas y qué bueno que existen las intervenciones. El problema es que se volvieron rutina. Entonces ahora no es para la que la necesita, sino por si de pronto para todas. Entonces la mamá llega, le ponen un medicamento para adelantar las contracciones, este tiene una asociación con la epidural, entonces ya todas van y se acuestan, las que dejan acostadas con la epidural, esto adormece o alarga el trabajo de parto y el expulsivo, entonces esto requiere que me le monte encima para sacarle al bebé, pero esto tuvo un desgarro que llegó hasta el ano, entonces tengo que hacerle esto y luego ella tiene que ir a hacer un piso pélvico y además el bebé tuvo una dificultad en la adaptación al nacer, entonces se tiene que ir para observación y entonces la mamá además no pudo tener contacto con ese bebé inmediatamente. Si hubiera o no se hubiera podido disminuir toda esta cadena si solamente se hace la intervención a la mamá que realmente lo necesita.
Pero esta cadena de intervenciones se hace porque, vuelve y juega, el médico tiene afán, porque la clínica tiene afán, porque el sistema tiene afán y el gobierno tiene afán. Se los pongo así porque también es importante que entendamos que son seres humanos los que están acompañando y que no nos podemos quedar solamente en que ese personal es el que tuvo responsabilidad. Ahora, cuando les hablo de una familia empoderada es porque una familia que sabe que puede hacer un trabajo de parto en la casa mucho más prolongado y llegar casi lista, pues va a tener mucha menos posibilidad de tener todo este montón de intervenciones. Pero para eso necesita sentirse contenida, apoyada, segura y con información. Bueno, quisimos traerles esta experiencia de una investigación que se hizo en la Universidad de Antioquia, en la que tuve la oportunidad de participar cuando iba a ser ginecobstetra. Esta investigación tiene dos particularidades. La primera es una investigación cualitativa en un ambiente clínico quirúrgico. ¿Listo? En un paradigma positivista hicimos una investigación cualitativa. ¿Por qué la traje y le dije a Diana, llevémosla para mostrarle a estos muchachos que la medicina que estamos viendo en los libros y la medicina de los journal y la medicina basada en la evidencia no es la única forma de salud, ni es la única forma de aproximarse al conocimiento? Quise traerles esta experiencia que es propia. Esta investigación la hice yo en compañía de Jimena y Carlos, que fueron mis compañeros, y fue fantástica. Abrió la puerta de mi escenario como ginecobstetra para todo este mundo en el que las mujeres estaban significando lo que yo estaba haciendo y aprendiendo por rutina en el hospital basado en la evidencia y que les estaba haciendo daño. Pero les voy a decir algo más bonito. ¿Quién se atreve a decir en español el título? No lo encontré, el artículo está publicado en inglés, pero ¿quién se atreve a traducirlo? El título. Ante la mano, pues, ¿para qué? Morir y qué triste. Yo que decía que estas generaciones eran más avanzadas en el inglés. Ni la medicina, ni los profesionales de la salud son violentos por naturaleza. Imagínense que entrevistamos a muchas mujeres y ustedes escuchan esas entrevistas. Les voy a compartir ahorita unos fragmentos, creo que sí alcanzamos. Y todas las historias de parto eran terriblísimas, terriblísimas. O sea, había una más violenta que la otra. Era impresionante. Yo decía, ¿qué carajos estamos haciendo? Y no fueron mujeres seleccionadas pues como específicamente para que tuvieran un evento violento, sino que incluso había una médica y tuvo un parto y yo la escuchaba y yo decía, y es médica. Pero para ella su parto fue normal y estuvo muy bien. Si ustedes escuchan esa historia de parto, les va a dar mucha tristeza. Para ella el parto estuvo bien y estaba agradecida. Para otras mujeres, unas intervenciones que yo decía, canalizar una vena. Muchachos auxiliares próximos médicos. Canalizar una vena, eso es una bobada. ¿No les parece una bobada canalizar una vena? Ojalá pues, pero canalizar una vena es algo muy básico. Había mujeres para las que canalizar una vena era un evento traumático. Le removía cosas de su cuerpo y de su piel que no habían podido transitar. Y les voy a contar una historia pequeña. Yo trabajé en Guainía, en el hospital de Puerto Inírida, y tenía indígenas. Y un día llegué a la sala de parto porque a una paciente se le estaba prolongando el expulsivo y yo vi a la señora así. Ellas generalmente parían en 4 apoyos o vertical. Allá no teníamos problema con eso porque teníamos muchos partos de esa manera, lo aprendimos a hacer. Y ella estaba haciendo cunclillas con la mano así, en esta posición. Entonces yo me le acerqué
no me acuerdo en este momento del nombre, pero le vamos a poner un nombre, María. Le dije, María, ¿por qué estás con la mano así? Y se le veía que tenía mucho dolor, pero ella no era capaz de poner la mano en ninguna parte. Dice, es que ella me dijo que si se me dañaba la vena me volvía a chuzar y yo no me voy a volver a dejar chuzar. Hizo su trabajo de parto con Hitler, con la mano así. Las palabras, Diana se los acaba de decir, tienen poder. La enfermera que la canalizó le dijo, si se daña la vena, se la tengo que volver a coger. Y ya le había hecho 2 intentos. O sea, ese era el tercer intento y si se la dañaba era el cuarto. No es una bobada. Y es algo que transgredió la barrera del cuerpo de esa mujer. Una experiencia de parto, ¿cierto? Pero a todas las mujeres que llegan a un hospital las canalizamos. Les cuento entonces esta historia. Préstame el cosito. ¿Qué descubrimos maravillosamente? Que el contexto de la violencia obstétrica se determinaba en un contexto social. Ya lo hablamos cuando conversamos al principio, ¿cierto? Entonces, la violencia no se da por generación espontánea, muchachos. La violencia obstétrica es producto de la sociedad en la que vivimos. Descubrimos que el agua moja. Esta investigación se hizo en teoría fundamentada. ¿Qué quiere decir? Que los hallazgos son teoría a partir de lo que ellas dijeron. O sea, en los relatos de ella está que la violencia obstétrica es una violencia que viene a partir de una violencia social. Ellas. Y ellas reconocían que la violencia tenía que ver con el sistema de salud y con las relaciones de poder. Y para ellas no solo era violento lo que les acabo de mencionar y lo que les acaba de contar Diana y lo que ustedes ya se pueden estar imaginando en sus cabezas o recordando, sino era violento que llegaran al control prenatal y no hubiera cita, que les tocara hacer una fila larguísima para que les entregaran los micronutrientes y no se los entregaran, que a la señora con lupus eritematoso, RCIU y un bebé con complicaciones no la viera el materno fetal y pariera sin que nadie haya visto el corazón de ese bebé para que se muriera al nacer. Eso era violencia obstétrica. Pero no lo teníamos en el radar porque pensábamos que solamente era la frase que ya conocemos y que ya está, que es importante y tiene la misma importancia, pero que el sistema también tiene mucha responsabilidad. Y entonces habían explicaciones que ellas daban. Y miren, aparece en la mitad el capitalismo, la forma en cómo estamos atendiendo a nuestras mujeres. Yo siempre comparto esta anécdota y es que hace muchos años yo ya no atiendo partos, porque entendí que los partos no se atienden, se acompañan. Mi labor al lado de una mujer que está pariendo un bebé es de acompañar, porque ella sabe parir. Y si me necesita, yo estoy aquí, yo acompaño. Yo no enseño a pujar, yo no enseño a parir, primero porque nunca he parido. Entonces, ¿cómo le voy a enseñar a alguien que para un hijo si yo no lo he parido? Pero dirán los otros del otro grupo. Ah, pero entonces tienen que haber parido todos para estar haciendo ginecobstetricia. Pues no, no. Pero uno no enseña lo que no sabe y ese bebé nunca ha sido parido, entonces que se para como se tenga que parir, como lo pueda parir su mamá. Capitalismo. Y estaba ligado también esas sensaciones de violencia obstétrica y esa percepción de violencia obstétrica a la baja calidad de la atención, a que el médico, como algunos de ustedes en este escenario, esté viendo el celular y no me esté viendo a mí, a la cara que le estoy hablando, que le estoy contando mi historia de vida, que le estoy diciendo que tengo 3 hijos esperándome en la casa, que le estoy diciendo que no tengo para el pasaje, que no he comido, que mi marido me pega y usted pone el chulito en la escala abreviada, pone el chulito y se le olvida que tiene que activar una ruta de atención. ¿Por qué? Porque está mirando el celular y se ríen. Pero esto es una realidad violenta y es una realidad que estamos viviendo. Cuando vamos a un banco, la niña del banco está viendo el celular también y uno es como, señora, atiéndame, porque es que mi necesidad es importante. Trasladen esa misma angustia a estar pariendo un bebé. Y este que me pareció muy importante y que creo que tiene todo que ver del hecho de estar aquí,
Y es que resulta que descubrimos que en la academia, y no somos los únicos que hemos descubierto esto, aquí en las referencias está Roberto Castro, que es un mexicano que ha trabajado este tema hace muchos años, y él habla que hay un hábitus médico autoritario, un hábitus médico violento, y es que resulta que en la academia de medicina estamos acostumbrados a que nos maltraten. Estamos acostumbrados a que nos acribillen en ronda, y a ustedes todavía no les ha tocado porque apenas están en cuarto, pero les va a tocar, infortunadamente, ¿cierto? Porque todavía está el pensamiento en la jerarquía de la Academia de Medicina que la letra con sangre entra. Entonces, ¿yo qué puedo esperar de ustedes médicos que están criados en una escuela donde los maltratan también, donde les desconocen sus capacidades individuales? No estoy diciendo que la Universidad Remington lo haga, estoy diciendo que es lo común que sucede en las instituciones. Porque ustedes, ¿dónde van a estar entrenándose y sus prácticas? En instituciones, ¿cierto? Donde hay médicos que a veces no trabajan para la Universidad Remington, que trabajan en esa institución. Y ellas mismas nos dijeron, hay una relación humana desigual. El médico es más que yo, la enfermera y el enfermero es más que yo. Yo soy desconocida como mujer y como ser humano cuando voy a parir mis hijos. Ellas no lo contaron. Que hay una actitud arrogante, que hay una evaluación parcializada, que somos cosificadas, como si fuéramos un elemento más de la sala, y que finalmente este ejercicio de la medicina se vuelve violento. ¿Cuántos de ustedes aquí han tenido una atención médica de la que hayan salido insatisfechos? Grave. Finalmente, mire, se las quiero compartir. Finalmente, todo esto que les cuento, estas mujeres no lo pudieron expresar en qué consecuencias había traído para sus vidas la experiencia de parir. Y yo no voy a romantizar ni la maternidad ni el parto. Parir duele porque el dolor del parto tiene una explicación, pero no es necesario sufrir un parto. No es necesario sufrir el parto para poder parir normal y bien. Tampoco es necesaria exclusivamente la epidural y también les vamos a contar otras historias. Pero vea, para estas mujeres, consecuencias de haber vivido el parto, de haberlo vivido sin haberles puesto la palabra violencia obstétrica, miedo, soledad, abandono. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo? María, vea, pegué con María. María, lee la... La palabra que define lo que yo sentí el día del parto es miedo. Yo tenía mucho miedo. Pensé que ese día iba a morir, que iba a morir ese día y de paso pues el bebé. Una historia que se repite. Fue el día de más miedo de su vida. María ahorita tenía miedo. Gracias, María, por haber actuado también. María y yo ya habíamos conversado de que ella iba a leer esa frase. En la sala de partos están las mujeres solas, se miran entre sí. Ni siquiera uno puede ayudar a la otra. De las cosas más frías que me ha parecido a mí es una sala de maternidad. Hay esa sensación de que cada una está sola en su parto, abandono. Así no estaba planeado parir para la humanidad. Se nos salió del plan. En este momento, pero de lo que sí es
hasta ahorita. Sí. Voy a decir una cosa, él no va a parir nunca. Son los hombres muy activos en esta clase, muchachas, no se dejen caer, hablen pues. Los hombres hablando. Bueno, pero Dale, gracias a pues. los hombres también por estar en ese rol. Yo solo Referente por molestarlo a él. a que pues igual el hombre no da parto, pero sí una experiencia hospitalaria en cuanto a la canalización y aquel tema, ¿sí? Entonces no es solamente por el temor o el terror del a la aguja, sino en su mayoría de veces la práctica del mismo funcionario médico, porque entonces puede que usted sea muy valiente, pero esa chuzadera porque otro en realidad hizo la práctica mal hecha, eso odia al que quiera, pues relativamente, ¿no? Vale. Gracias. Muchas gracias. Quisiera escuchar a otras dos personas que vean cómo se sienten. Súper normal lo que han escuchado hasta ahora. Todo tranqui. Buenas tardes. Hola. Respecto a todo lo que han dicho, me llama la atención algo y es que, pues yo tenía ese miedo que acabo de decir ahí. Porque, o sea, yo sé que todavía no tengo como la edad de procrear y de tener hijos, pero en un futuro sí quisiera. Pero mi mayor miedo es eso, como sentir la presión de que ahí está el personal médico, que el médico me va a tratar a mí, me va a decir que me quede quieta, que me devuelva para la casa y yo sintiendo dolor, que vaya a parir mal y cómo lo hago y cómo se hace, que yo me hago. Y me imagino que esas mujeres que dijeron o contaron su experiencia, de pronto en algún momento también lo pensaron. Y a mí en lo personal, parir me da miedo. Me da miedo no solo por la persona que vaya a atender, sino también por cómo me voy yo a sentir en ese momento. Porque yo sé, y según lo que he escuchado, hay mujeres que hay veces que después del parto no quieren ni ver al hijo en pintura, porque liberan no sé qué una hormona y esa hormona los pone que no quieren verlo. Y yo me imagino, y con tal razón, y se la doy porque después de un acto tan dolor, digamos, que me provoca dolor, o sea, la entiendo, pero o sea, ese miedo es la hora y todavía no digo que no lo puedo perder. Por eso mismo, porque yo no sé quién es la persona que me va a atender a mí en ese momento. Entonces, digamos que eso, yo digo que a cualquier mujer le debe dar miedo, así sea que uno diga, no, uno está súper bien para parir normal, pero a último momento se presentan tantas cosas que y uno coge miedo. Yo una vez le pregunté a mi mamá que sí que había sentido ella cuando le hicieron cesárea. Yo le dije, mami, tú no tenías miedo. Ay, mami, tú no tienes que, es verdad que uno se puede morir ahí. Ay, no, eso me da miedo. Yo no quiero tener hijos, le decía ay. Ya, ¿Cuál es gracias. tu nombre? Silena, gracias. Dale. Bueno, sobre lo que hemos estado hablando, yo en lo personal antes de la charla, pues yo veía como, sí, puede que haya momentos en que se haga una mala praxis y que pues las mujeres puedan sufrir en ese momento que debería ser como algo único y especial en su vida, pero pues ya con lo que hemos desarrollado, pues uno se pone a pensar, primero, la mujer cuando está en el momento de parto no es como que esté del todo cómoda, tiene dolor, está en una posición de vulnerabilidad porque pues en parte también está desnuda y no es como que a las mujeres les gusta como andar con las piernas ahí abiertas. Y pues en parte también eso de la posición por el rey que hablamos, que las mujeres paren acostadas, no es como algo normal, fisiológico, porque pues bueno, si uno se pone a pensar, no es como que cuando un año que feca o que pues que van a orinar, pues no la hacen acostadas, son sentadas en una posición que permita como la salida y pues si están acostadas más bien el esfuerzo tiene que ser casi que el triple y pues bueno, por esa parte. Y la otra, la parte no personal, pues ya eso lo hablé que la vulnerabilidad y lo que siente la mujer, sino también porque bueno, hay personas, como ustedes dijeron, pues los hombres no vamos a parir nunca,
pero la mayoría pues íbamos a tener esposas y el amor que uno le tiene a esa persona. Uno quiere que pues la persona que lo atienda sí le haga bien y que no la deje traumada, porque a largo eso, pues bueno, así que tuvimos la paciente en la habitación número tal y se fue. Pero luego cómo queda en la familia, en la casa, cuando tiene que amamantar, cuando tiene que recordar, o que las amigas le preguntan, ¿cómo te fue en el parto? No, pues que la mujer cuando se embarazó pensaba que, pues yo no ve muchos videos, que la mujer con la pareja, que todos felices, que ya vamos a tener un bebé, porque puede que hayan intentado mucho, pero el momento, la experiencia del parto les haya arruinado toda esa experiencia y que ya luego es algo más traumático. ¿Cuál es tu nombre? Miguel. Miguel, muchas gracias. Voy con Silena, es que me quiero quedar con unas cosas, con el temor de Silena a parir y que además se está formando como médica y luego podría tener que acompañar un parto, y el lugar del padre que pone Miguel. Para... Bueno, esta charla me hizo reflexionar un poco y me trae muchas experiencias que he tenido o frases. Bueno, yo tengo una tía que es ginecóloga o ginecostetra y un día yo estaba con ella en el hospital con mi mamá y ella pues llegó una señora en labor de parto. Pues yo duré bastante tiempo en el hospital con ella y escuché una frase de no, vaya, hágale el tacto a la de la cama 20. O sea, y ya. O sea, usted vaya, le hágale el tacto y ya. O sea, se mira a la mujer como simplemente un objeto, no como una madre que va a traer una vida al mundo. O sea, como que simplemente llegó, hizo el proceso, se hace el papeleo y se va. No se mira como una persona que tuvo un proceso, tiene problemas en su casa, no se sabe la dicha que tiene esa persona para tener ese bebé, que poco a poco uno como médico o como persona de la sociedad le rompe ese deseo a la persona, a la mujer que tiene el deseo de traer una vida al mundo y que poco a poco se lo vamos como desgastando. Lo decía mi compañera Silena, que muchas de las madres cuando entran a labor de parto inician como un proceso de desapego con el bebé. Yo siento que esto viene más de una mala experiencia que se tuvo en el parto que algo que venga desde como el proceso de gestación del bebé, porque tú no tienes un niño o una niña, pues un bebé, y dices, ay no, es que en todo mi embarazo voy a andar triste y voy a decidir no querer al bebé voluntariamente. No, esto pasa después de que se tiene el bebé, que viene ese desapego, ese desamor o esa falta de como de empatía con esa persona que tú misma trajiste al mundo. Meriana. Muchas gracias. No hemos mencionado, pero hay violencia obstétrica incluso en los abortos y pérdidas perinatales, voluntarias o involuntarios. Ahora pensemos que una mujer ya está en un suficiente dolor como para que desde afuera le ocasionemos uno más, ¿no? Bueno, mucho gusto. Yo soy Miguel. Hay que tener en cuenta algo muy importante y es que, como decíamos anteriormente, ya basta con el suficiente dolor que tiene la mujer en el momento de parir. Yo soy clínico, yo soy odontólogo y en X momento una de mis pacientes me dijo, es que yo quiero hablarte no de la parte odontológica, sino clínica, porque yo acabo de tener una experiencia de parto, ¿cierto? Y es que yo no sé cómo abordar mi intimidad con mi esposo porque estoy desfigurada. Entonces, hay que traspasar, hay que llegar más allá de lo que puede significar eso en su postparto y en su vida personal. ¿Cómo podemos nosotros, como futuros médicos, ayudar? Porque no es todo lo que se ve, lo que ve lo corregimos, pero lo que no se ve también es importante. Entonces, y esos son traumas como cualquier otro trauma y más con su vida íntima como pareja. Entonces, creo que es algo importante y que es una modalidad de violencia obstétrica. Muchas gracias. ¿Alguien más? No.
Me habla. Cargando. Un montón de reflexiones. Yo creo que si escucháramos a cada uno como la reflexión que se le quede, ya habría un montón de... Mira, yo es con el micrófono allí atrás, porfis. Allí. Tendríamos casi que de verdad para terminar la charla. Voy a hacer el recoger como de las reflexiones que hicieron aquí los tres y ya te doy la palabra, ¿vale? Entonces, una de las cosas que tú decías es muy importante. En este momento tenemos en la formación de Dulas una obstetra de Ecuador y cuando empezamos a hablar de creencias, ella fue como si hubiera hecho un insight, un darse cuenta inmediato. Apenas llevamos como 2 clases de la formación y ella dice, me doy cuenta que yo tenía tanto miedo al parto que yo hice que me hicieran una cesárea. Y a partir de ahí, cuando yo acompañaba a las mamás, cuando iban pasando de la semana 38, yo les empezaba ya a decir que fueran planeando una cesárea, que iba a ser lo mejor que les podía pasar. Entonces, cuando ella toma conciencia de esto, nos lo dice, que además es precioso porque es una obstetra ya, una señora, y dice, ya me doy cuenta de esto y estoy cambiando la atención con las pacientes porque me doy cuenta que es mi miedo, no es una realidad y no tiene que ser la realidad de otras. Pero eso que estás diciendo es, todas crecemos con este miedo al parto porque justamente le han metido una carga tan fuerte, todo esto que dije ahorita, de parirás con dolores, como si la mujer tuviera que aguantar no sé cuántas fracturas de hueso, no sé, ¿no has visto todo lo que hacen que hagan que uno diga, no, pues tan tesa, pero en realidad es como si voy a tener la mejor cita del mundo y no quiero que llegue porque estoy muerta del susto? Entonces necesitamos resignificar también estas historias, permitirnos conocer otras historias, que es posible parir de manera natural. Empecemos a ver experiencias de parto distintas, porque necesitamos nosotros mismos empezar a resignificar y mover como todos estos paradigmas de aquí. Lo que les decía ahorita de mirar a la mamá, ¿no? No necesito decirle mamita para que sea tierno, necesito decirle estoy aquí para ti. Tú te llamas ¿cómo? ¿Qué necesitas? ¿Cómo se llama tu bebé? La mayoría tienen un tablerito encima con el nombre, no nos cuesta nada voltear a mirar y decir, Ana, ¿cómo estás? ¿En qué te vas bien? Listo, ahora vuelvo, ya. Hey, respiremos una vez. ¿Lista? Ahorita vuelvo. Son cosas súper sencillas que de verdad en este momento nos parecen súper graciosas y transforman la experiencia para esa mamá. Y lo que estabas diciendo, Miguel, del papá y lo que tú estabas hablando de la pareja, pues ahí voy a ir anclando aquí. Cuando la mujer tiene el parto o la forma como tenga el parto va a impactar sobre la imagen que tenga de sí misma, sobre su propia confianza, sobre su percepción, sobre su cuerpo, sobre su capacidad, no solo de gestar y de parir y de criar ese bebé, sino de continuar con la vida en adelante, su relación con su pareja. Inconscientemente incluso la mujer podría señalar a la pareja por no estar en el momento del parto, cuando el papá hubiera podido querer hacer todo lo posible por poder estar. Pero inconscientemente yo te necesité aquí. Y me dieron una nalgada por gritar y tú no estuviste para defenderme, que las dos cosas son irrisorias. Porque pensar que a una mamá se le pegue en el momento del parto por gritar más de lo que estoy acostumbrada, no tiene sentido, no tiene lugar. Y ese papá está afuera, además, porque pocas veces caemos en cuenta de esto, tiene a 2 personas en riesgo. Él no está solo preocupado por una. Él está afuera, impotente, en silencio, ignorando lo que está pasando afuera, desinformado, con 2. Está preocupado por su pareja y su bebé. Y yo he acompañado familias donde el papá ha estado 12 horas con la mujer adentro sin tener ni idea de qué está pasando. Y después decimos que ese papá no se vincula con ese bebé, que ese papá tan desentendido. Pero cuando iba a las consultas de prenatales, era un visitante más, era un acompañante. ¿Han visto eso? Que el papá va con la mamá a la consulta y miran solo a la mamá. ¿Y cómo estás? ¿Y cómo te has sentido? ¿Y qué más necesitas? Listo, muchas gracias por haber venido.
Y el papá ni pasó por ahí. Entonces también empecemos a darnos cuenta cuál es el lugar que le estamos dando al padre, porque sí que es importante. No va a parir, pero está evidenciado desde la psicología perinatal que el lugar que esa pareja está teniendo desde la gestación está impactando en la relación que esa mujer tiene con ese bebé y la relación que ese papá va a poder generar con ese bebé. La confianza, bueno, y entonces a partir de ahí viene todo el tema de la intimidad, de la relación de pareja, si este papá está vinculado o no. Estamos en la supervivencia, queridas. Cuando uno está en posparto todavía tiene el lóbulo frontal medio apagado, está mamífera completamente, está leona, está en supervivencia de esa cría. Acuérdense que es el alimento de ese bebé, ella está pensando en función de la supervivencia. Y si ese papá está ahí presente, está custodiando también esa diada. Y luego va a ser mucho más fácil en esa comunicación que la pareja pueda volver a restablecerse. Hay una cosa absolutamente machista en el parto y es cuando hay un desgarro y después de varios puntos le dicen, te voy a hacer el punto, ¿qué? ¿Qué? Le voy a hacer el punto del esposo. Y es el último puntico para que quede apretadita, para que él luego pueda disfrutar. Quedó como nueva. Papá, ahí le puse los puntos para que ya puedan disfrutar después. Y lo dicen como si nada. Y la mamá está aquí en un mar de hormonas, ¿no? Temblando, con frío, con miedo, intentando pegar al bebé a la teta, la enfermera diciéndole, mamá, no le sale nada de leche, yo creo que lo vamos a tener que, espichándole suena horrible, apretándole el pezón para ver que le salga el calostro, como el calostro es una gotica, pero no sé en qué momento en la formación también desconocimos que el calostro venía en goticas y estamos esperando un chorro. Entonces le dice, no tiene suficiente leche. Entonces no pude parir y ahora además no tengo suficiente leche. Cagada. Pero es el mejor momento de mi vida. Yo tendría que estar como Johnson y Johnson. ¿Han visto? O Winnie. Ah, me robaron. ¿Dónde está esa imagen? Entonces viene toda su confianza como ser madre, vienen todas las emociones, se juntan un montón, porque viene la emoción que debería sentir, lo que espera la sociedad de mí como madre, lo que debería haber ocurrido, mis propias expectativas, lo que me contó mi mamá. Ahorita que estabas hablando me quedé con una duda. ¿Cuántos de aquí nacieron por cesárea? ¿Cuántos por parto vaginal? ¿Cuántos no saben? Es que pregúntenle a sus mamás, porque esa historia de cómo nacieron ustedes viene con ustedes. Nosotros creemos que nacimos, llegamos a los 6 o 10 años y ahí es como que esto dejó de existir. Y esta que ven aquí solo empezó a partir de los 6. Nada del resto de la historia hace parte. Y resulta que esta parte viene con nosotros y todo lo que venimos desarrollando, las relaciones, la forma como vivimos, las elecciones, las decisiones. Está evidenciado que el parto con una mujer que no tuviera antecedentes, que no estuviera susceptible a tener una depresión posparto, el solo parto como tal puede desencadenar depresión posparto. Miren, así fuera por costos, tendría toda la pena que pensáramos en unos buenos partos. Saldría mucho más económico a largo plazo favorecer una experiencia de parto positiva para la mamá y para ese bebé y para la empresa empleadora que tuviéramos unas experiencias, así fuera solo por interés personal y egoísmo propio de mi bolsillo. Tendríamos que estar apostándole a una transformación en el parto. Y esta depresión posparto impacta en la relación con su bebé, porque cuando una mamá tiene depresión posparto, disminuye la lactancia, tiene dificultades en el relacionamiento con ese bebé,
Si cuenta con una red de apoyo, pues para esa red de apoyo viene todo un reto. Si tiene una pareja, es toda una exigencia cuidar a una mujer con depresión postparto y un bebé recién nacido. Y si esa mujer no tiene red de apoyo, y si esa mujer está sola en depresión con un bebé, si esa mujer tiene ideas suicidas, y luego escuchamos las noticias más terribles del mundo. ¿Cómo es posible que una mamá pueda agredir a su bebé? ¿Cómo lo pueda matar? Pero no vemos nada para atrás, nada de esto pasó. Fue ella sola en su casa la que decidió esto. Y la lactancia, pues ya lo estamos viendo, el nivel hormonal. Una mujer que está tranquila, que está conectada con su bebé, va a tener mayor segregación de oxitocina y de prolactina que van a favorecer la lactancia en ese bebé. Pero si esa mamá está estresada, está angustiada, está culpabilizada, está con miedo, además de todo su contexto, porque se acuerdan que ella no fue como, ay, me hice mamá y dejé de existir el resto de roles, sino que ella tiene que ver si tiene pareja y tienen con qué comer y tienen con quién cuidar al niño chiquito que tienen adicional, el hermanito mayor, ¿no? O si el esposo la dejó en el embarazo o en el posparto, que la tasa de separaciones en el posparto es altísima. ¿Cómo está viviendo esa mujer ese proceso? Ivonne Olza, que es una psiquiatra referente en el mundo perinatal, a quienes queden como motivados a conocer del tema, invitados a que la lean, dice que el trastorno de estrés postraumático por el parto es la principal secuela de la violencia obstétrica y parece que afecta a un 5% de madres, pero hasta 1 de cada 3 pueden presentar síntomas. 1 de cada 3 mujeres puede tener trauma en el parto. De la experiencia más amorosa que debería estar viviendo, de la experiencia que nunca va a olvidar. Llevarla a recordar todo el tiempo esta experiencia traumática es terrible para esa mujer. Ya, perdón, ya terminé mi reflexión. Yo solamente voy a decir que puede que las palabras que digan sean bastante brutales. Ya la mayoría de mis compañeros de clase saben cómo soy. ¿Qué dijo? Yo opino como tal que si la mujer se siente capacitada de dar partos en su casa o en cualquier parte que ella desee, es bienvenida a hacerlo. La cuestión está en que obviamente es verdad que actualmente las malas praxis en los sitios, en los hospitales como tal, son absolutamente, o sea, son muy preocupantes. Capaz la gran mayoría de los que están aquí puede que lleguen a hacerlo en algún momento, simplemente por equivocación o porque tienen más cargo o tienen otras cosas que hacer más importantes. La cuestión está en que básicamente, obviamente en hospitales públicos, las malas praxis siempre se van a ver y a las futuras madres o padres como tal, eso se va a ver de manera muy cotidiana. ¿Cuál es la cuestión? Que obviamente en hospitales privados no se ven esas malas praxis porque obviamente hay dinero. ¿Cuál es la cuestión? Que el dinero maneja las masas, el dinero maneja la calidad, el dinero maneja todo. Si tú no tienes dinero, tienes malas praxis. Si tú tienes dinero, pues oye, tienes una calidad increíble en todo lo que tú necesites. ¿Cuál es la cuestión? Que es, como sigo opinando, las malas praxis se van a ver en todas partes, en todos los negocios, en todos los trabajos se ven malas praxis. Obviamente en negocios donde son públicos, a donde se atienden a personas cotidianas, esas malas praxis siempre se ven. Las malas praxis en las personas con dinero, obviamente esas malas praxis no existen. ¿Cuál es la cuestión? Que es verdad que queríamos dejar de lado la cuestión de, oye, tú tienes dinero, así que te voy a dar más importancia a, oye, tú no tienes dinero, así que me das igual. Entonces, de cierta manera, antes de apoyar, deberíamos de apoyar más que todo a dejar esa manera de pensar de que las personas con dinero son las personas importantes y las personas sin dinero y sin capacidades no lo son. ¿Por qué? Porque básicamente todas las personas que no tienen dinero están sufriendo abusos en cualquier sitio
es verdad que puede ser que, obviamente no hay que dejar, hay que dejar en claro que estamos en un tema específico que obviamente es el de maternidad. Y la cuestión está en que no siempre las malas praxis son tal cual, o sea, muchas veces en hospitales públicos se dan buenas praxis, aunque eso es verdad que es uno entre 1 millón de casos, pero siempre hay buenas praxis a veces. Entonces simplemente deberíamos dejar de pensar que en cada momento se ven las malas praxis por parte de los doctores, porque no solamente son doctores, siempre son pues o enfermeros, médicos o cualquier persona capacitada que genera esas malas praxis. Gracias. Hola. Pues yo tengo, pues como, no estoy tan de acuerdo con mi compañero, pues la mala praxis no está asociada a si tienes dinero o si no tienes dinero. La mala praxis está asociada a un tipo de sistema de salud en el que estás viviendo. El tener dinero o no tener dinero, obviamente sí tiene algunas influencias, porque al no tener dinero no vas a tener un centro de salud específico donde puedas ir. Pero el tener dinero no es como que no sea un factor no influyente para tener un mejor tratamiento. Obviamente al momento de tener dinero, pues, puedes darte el lujo de desplazarte a lugares donde se tenga una mejor atención, pero el tener dinero no es un factor protector directamente para decir que no vas a tener ninguna mala praxis, porque la mala praxis, como se dice de la palabra, es mala práctica, no va directamente asociado hacia una institución específica, sino hacia la persona a la que la está dando. Así que me parece, perdonen la palabra, un discurso un tanto sí, muy simplista hacia todo lo que se tiene que mirar hacia atrás. No estoy de acuerdo en la parte en la que dice que el tener dinero, bueno, el tener dinero es como decir que eres una persona, un ser superior que no va a sufrir un tipo de violencia solamente por tener dinero. Obviamente hay personas que están en la élite y al tener un centro de salud o estar asociados a un tipo de poder político en específico, las personas tienden a tener un cierto tipo de moderación al momento de decir las cosas, porque saben que al decirte a ti vas a tener un tipo va a tener un tipo de influencia en la palabra de esa persona, pero no por eso significa que el tener dinero no te va a hacer ningún tipo de mala praxis. Chicos y chicas, yo les voy a contar una historia pequeñita, pero quiero ponerla aquí Pero solo una pregunta. Hágale. ¿Esta violencia obstétrica está catalogada dentro de la violencia de género? Sí, señora. Claro que sí. Sí, la violencia obstétrica está dentro del marco de la violencia de género. Chicos y chicas, infortunadamente, este tema de la violencia obstétrica, y gracias, profe, por ponerlo en esa sombrilla de violencia de género, nos ha tocado a todas, teniendo o no teniendo, porque infortunadamente los hilos que manejan este fenómeno, los hilos que les he venido contando y que Dianis también ha venido contando, que hacen que este fenómeno se presente, atraviesan incluso la barrera de el dinero y de la posición económica. Evidentemente, las mujeres pobres tienen mucha más vulnerabilidad por el hecho de ser pobres, pero hay mujeres ricas y con dinero y en la prepagada y con el obstetra privado o la obstetra privada que han sido víctimas de violencias terribles, innombrables. Entonces, sí tiene que ver con un asunto de las personas también. Obviamente, en lo general, puede ser más frecuente en un tipo de población más vulnerable, pero no perdamos de la vista que este tipo de violencia viene amparado en eso que nos trae la profe, una violencia de género, es decir, lo vamos a vivir las mujeres por el hecho de ser mujeres, porque somos las que parimos, pero también lo van a vivir los padres de familia y los niños que son producto de este nacimiento. Creo que cerramos con un comentario más para que podamos continuar. Bueno, por último, pues no en todos los casos se da igual. Yo en donde trabajo, una materna se ve como un tesoro. ¿Por qué? Porque es muy contadita la que llega. Entonces, desde el primer momento de que llega, entonces uno la trata de cuidarla, independientemente del régimen que tenga. Nosotros no trabajamos con prepagadas. Usted va a decir allá, es que vengo por la prepagada de tal. No, vienes por su EPS, y tiene que esperar lo mismo que le toca esperar al paciente que es vinculado, que tiene el CISBEN, que es el régimen contributivo. Entonces, creo que el trato al paciente se le debe dar a todos por igual, independientemente que sea venezolana, me disculpan, que tenga un tipo de seguridad social,
o que sea, pues, o que el parto se tenga que atender porque prima la vida del paciente. Entonces, siempre se debe de hacer lo mejor para que la materna esté cómoda. Como le digo, cuidar siempre que esta paciente sea bien atendida y que todos los procesos se den para que el binomio esté bien atendido. Gracias, Juan. Muchas gracias. Yo creo que escuchar todas estas reflexiones nos permite también reconocer las creencias con las que estamos llegando y las que estamos transformando también en este proceso. Efectivamente, y aunque Vicky ya lo dijo, es importante que no nos quedemos con el paradigma de que las mujeres con dinero o las familias con dinero no viven violencia y las que no lo tienen sí, porque eso significaría que estamos ya poniendo sobre piedra que todas las mujeres que no tienen un recurso para pagar una póliza o un parto particular, todas van a tener violencia obstétrica. Y eso tampoco es real. Pero si nos quedamos aquí, lo vamos a normalizar, lo vamos a terminar de naturalizar. Yo acompañé a una mamá que tuvo su bebé en el Hospital General de Medellín en pandemia, en el 2020. Y el esposo ni siquiera pudo entrar al hospital. No les estoy hablando que no haya podido entrar al parto, no lo dejaron entrar al hospital. Es decir, ella entra sola a hacer el ingreso, a hacer el trabajo de parto y durante su trabajo de parto se dedicó a cantar. Todo el tiempo ella estaba cantando con su bebé. Una de las cosas que habíamos trabajado en la preparación era recordar que ella nunca estaba sola, porque estaba con su bebé. Y empezó a cantar y cantaba y cantaba. Y la mujer que estaba pariendo al lado le decía a la enfermera que por favor le dijera a esa mamá que no dejara de cantar, que siguiera cantando por favor porque le ayudaba un montón. Y esta mamá que yo les estoy contando cuenta la historia de parto a pesar de que tenía el esposo afuera del hospital, que estuvo sola, que estuvo en las condiciones, estaba en un hospital público, estaba por EPS. Y su experiencia, su percepción de su experiencia de parto fue positiva. Y así hay historias. Entonces, tampoco lo dejemos acá, porque vuelvo e insisto, no desconozcamos que la familia es el primer pilar de un parto respetado. Si la familia está empoderada, si sabe lo que quiere, lo que necesita, va a hacer un trabajo de parto que disminuya la posibilidad de intervenciones adicionales. La violencia obstétrica no solo impacta a la mujer o a la familia, impacta también al personal de salud. Muchas enfermeras y obstetras sufren burnout, sufren de estrés crónico, depresión, afectación incluso de la percepción sobre sí mismas, porque hay enfermeras que tienen que hacer intervenciones en contra de su voluntad. Para todos es claro, por ejemplo, la maniobra de Chris Teller. Está la mamá acostada en posición de litotomía, así se llama esa postura, y llaman a la más grande que esté de turno, o al médico más grande que esté de turno allá. Y entonces esa persona amarra una sábana del otro lado de la camilla, coge la banquita esta, ¿cómo se llama? La escalerita, para quedar un poquito más alta, se coge de la sábana y se manda con toda su fuerza para sacar al bebé. Si ustedes están haciendo esa cara, ahora piensen la mamá que lo vivió, el papá que lo presenció y el bebé que lo sintió. ¿Por qué? Está asociado a desgarros nivel 3, depresión neonatal, fracturas, laceraciones en las costillas de la mamá, de la fuerza que hacen de hematomas, las mamás quedan con morado. En vez de haber tenido un bebé, tuvo un garrote. Pueden vomitar mientras le sacan al bebé. El bebé puede tener incluso fractura en el cráneo o la muerte. Nosotras tuvimos un hospital en el Cauca que nos contactó porque la Secretaría de Salud los estaba visitando porque tuvieron una muerte neonatal por esta maniobra. Entonces,
Cuando un personal tiene que hacer esta maniobra en contra de su voluntad, cuando presencia esto, también genera un impacto emocional sobre sí mismo. Y por eso hablamos del circuito sin fin, porque además ya necesito fortalecerme, ya no quiero sentir todo esto que estoy sintiendo por esto que estoy viviendo. Entonces me fortalezco, me pongo una máscara y violento. Se vuelve un círculo. Y Charo Quintana, que es una profesional también española que trabaja en todo este tema de género, habla de que el tipo de violencia que padecen los profesionales es porque la ejercen o la presencian, y esto puede generar un estrés postraumático también en los profesionales. Y menciona que la violencia obstétrica es también una violencia institucional, lo que hablábamos ahora de cerrar instituciones, de pocas áreas de parto adaptadas al nuevo modelo de atención, falta de personal de enfermería y de obstetricia. Entonces, el poco personal que hay está también agotado. Ya, si estábamos hablando ahorita que en cambio de turno tengo afán y estoy cansada, ahora cuando se tienen que doblar en turnos o atender de más, o no tienen la posibilidad de atender un aborto y descansar, sino que tienen que atender un aborto y luego ir a atender un parto, y eso también genera un impacto emocional. Termino aquí y te doy la palabra. Insuficientes unidades para no recurrir por falta de camas, lo que hablábamos ahora, y la administración sanitaria que no dedica suficientes recursos humanos ni materiales para que los profesionales tengan con qué trabajar. Y adicional, diría yo, tanto en las instituciones de formación como en las instituciones sanitarias, hay poco trabajo de autocuidado para los profesionales, y por eso es tan difícil cuando llegamos con intenciones de cuidar al profesional, porque le parece lo más ridículo, charro, pues eso no es para mí, que respire qué, que me ponga la mano en donde, tan charra vos haciéndome parar para respirar. Entonces, estas instituciones necesitan empezar a trabajar mucho más en el ser, que ustedes se puedan permitir reconocer como un ser humano encontrándose con otro, cada uno con una historia distinta, y no por eso más o menos que yo. Dale. Bueno, con respecto al tema, pues como del acompañamiento, la capacidad instalada de las clínicas, de los hospitales y del personal como tal que está pues como atendiendo las maternas, voy a poner un ejemplo muy claro que estoy viviendo pues justo en el lugar donde estoy trabajando en estos momentos. Yo no le voy a quitar o no voy a decir que son menos capaces o que no son o que no tienen las capacidades físicas para atender a las maternas, pero trabajo con compañeras que en estos momentos están en embarazo. Y pues un turno de 12 horas atendiendo maternas que pueden entrar en código rojo, que pueden entrar en muchas complicaciones en el parto. Las ve uno cansadas, caminando de acá para allá, buscando medicamentos, insumos, cosas. Uno dice, Dios mío, pero estas mujeres, ¿cómo hacen? Entonces, yo creo que se debe reforzar el tema de la capacidad instalada, porque hay salas de parto muy pequeñas, donde solamente hay 3 salas de parto, y hay afuera en urgencias obstétricas hay 4 pacientes esperando. Adentro hay 5 pacientes que acabaron de parir, otras 2 que están pariendo, y la capacidad de personal, como lo digo, hay personas embarazadas que están atendiendo otras personas que están naciendo, y pues, no sé, la capacitación que se le está dando en este tema creo que es un poquito reducida y vale la pena como meterle la mano a eso. Miguel, gracias. Sé que hay personas que se tienen que ir, todos se tienen que ir, todos nos tenemos que ir, pero muchas gracias por esa reflexión, porque el personal de salud muchas veces es el que también como paciente sufre violencia obstétrica. Por favor, no dejen las reflexiones que se les haya generado, no dejen que se vayan ahorita por el afán de la salida. Permítanse respirarlo en sus casas, cuando lleguen, lo que sea, para que asienten un poquito también todo lo que estamos viviendo y cómo ustedes pueden, cómo han sido impactados ustedes por la forma como nacieron y cómo podrían impactar la llegada de otros seres a este mundo. Chicos y chicas, chiques,
Muchas gracias por su atención, por su paciencia, por permitirse estar estas 2 horas mirándonos hablar de este tema que nos apasiona, que para nosotras se ha convertido en nuestra bandera de vida. Diana y yo estamos convencidas de que para cambiar el mundo hay que cambiar la forma de nacer. Esto es una frase de Michel Oden. Parir es irreversible y es imborrable. Y por último, todos han sido paridos. Y eso es una cosa que nos conecta. Por eso, antes de irse, por favor, escojan una persona del auditorio con la que van a tener un abrazo de 8 segundos y después se van a contar entre ustedes qué sucedieron después de esos 8 segundos. 1, 2, Con la persona que 3, está al lado, con la persona 4, que está al lado. 5, 6. El abrazo es de frente, ¿qué es eso? Abrácense pues, pero están ahí al lado, muchachas. Abrácense pues. Muchas gracias, muchachos. Que les vaya bien en el parcial. Muchachas, que les vaya bien en el parcial. Chao. Feliz tarde.